Que el Señor me les bendiga. Les doy la mejor de las bienvenidas. Espero y confío en Dios que hoy Él pueda dar una palabra de bendición y de libertad para sus vidas. Mi nombre es Jonathan Castro. Me acompaña el matrimonio Rivero Galeana, con quienes hoy vamos a platicar. Nos van a contar ellos de un testimonio de liberación. Les damos la bienvenida a ellos. Y bueno, pues lo primero que queremos es, preguntarle a nuestra hermana Nayeli, cuéntenos cuál es el testimonio que tienen para compartirnos en esta hora. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Nayeli Galeana, soy miembro de la Iglesia del Señor aquí en Pinotepa Nacional y pues sí, efectivamente hoy junto con mi esposo venimos a dar testimonio de una experiencia espiritual que vivimos. Es un testimonio acerca de una liberación. Muy bien. Me gustaría preguntarle, hermano Juan Carlos, ¿qué fue lo que sucedió con su esposa? Sí, hace aproximadamente más de un mes, ella experimentó la contaminación por parte de un espíritu. Al principio, pues yo no notaba que era lo que le estaba sucediendo del lado de las tinieblas, porque ella empezó a hacer sus actividades normales. Tocó en ese periodo que ella tuvo que estar en casa por cuestión de vacaciones, entonces yo me iba a trabajar, pero cuando yo me levantaba para irme a trabajar, ella también se levantaba y oraba. Ustedes dirán, bueno, pues eso es lo normal en un cristiano, pero lo hacía de una manera potente. Incluso se salía hasta el balcón donde estamos y empezaba a orar para todos lados. Ponía alabanzas a todo volumen. Ella cantaba a todo volumen y empezaba a danzar en todo el espacio que tenía libre en la casa. Entonces, cuando yo me percaté de eso, dije, bueno, pues a lo mejor, y pues el Espíritu le está guiando a que haga ese tipo de cuestiones. Pero sí noté un día hablándole, porque fueron varios días, que se quedaba como oída y yo le hablaba y no me contestaba. Y hasta la tercera vez ella me contestaba, pero decía, es que estoy recibiendo algo espiritual que tú no lo notas, yo estoy en otro nivel, me decía. Yo decía, caramba, entonces yo pues soy mortal y ahorita ella está como en un tercer cielo. Lo que ya logramos percatarnos un día que venimos a la iglesia, al salir de esa reunión de liderazgo, bueno, pues usted habló con nosotros y en ese momento pues el espíritu que la había contaminado se empezó a manifestar por medio de gritos, por medio de expresiones corporales, retorciéndose, tirándose al suelo, comportándose como alguien anormal para mí. Usted reprendió a ese espíritu, tuvimos que llevarla al auto para irnos a casa porque ya se estaba anocheciendo. Mis hijos alterados, yo veía que mis hijos pues se estaban alterando por esa actitud que ella estaba tomando. En un momento dado usted oró, reprendió al espíritu y le dijo que se callara, que no hiciera show, y fue como si la desconectaran. Se quedó en el asiento, nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa fue la Nayeli de siempre. Yo pensé, ahora cómo le hago para subirla al lugar donde rentamos. Le pedí ayuda a mi suegra salió cuando nos vio toda desesperada, pero volvió la Nayeli normal. Ella solita se subió, se vistió para dormir y todo normal. Usted me dijo por medio de una llamada que iban a asistir a un lugar donde le iban a ayudar espiritualmente. Desgraciadamente yo no pude asistir por una responsabilidad laboral, pero pues ya cuando volví ese día que usted la llevó a ese lugar,
pues ya me dijeron, pues ya está todo normal, ya fue liberada, está muy cansada, muy débil por todo lo que sucedió, déjela descansar, esté orando por ella y poco a poco, progresivamente va a ir recuperándose. Bueno, yo hablé con ella, estaba muy débil, muy cansada, nada más quiso incorporarse, me saludó y dijo, ahorita te cuento qué sucedió. Bueno, comí, atendí a los niños y a eso de las 7 de la noche pues ya empecé un devocional, puse una adoración que sirve para adorar de cierta iglesia y empecé a orar y empezó ella a también, estaba muy débil, no podía abrir los ojos, le costaba, pero alzaba sus manos y adoraba. Entonces dije, bueno, pues está muy débil para adorar conmigo, pero pues aún en su debilidad lo está haciendo. Ya no me gustó cuando empezó a reírse y empezó a decir cosas incoherentes. Entonces dije, caramba, pues que no ya la habían liberado, ¿qué está sucediendo? Entonces ya oré por ella y empezó a querer incorporarse. Entonces yo le llamé, en esa primera llamada usted me dijo que orara por ella, que empezara a reprender al espíritu. Lo hice, pero ella empezaba a burlarse de mí. Cada vez que yo oraba y le ponía la mano en su frente y en su cuello, se burlaba de mí. Entonces dije, no, pues esta no es ella. Esto ya está fuera de lo normal. Le hice una segunda llamada porque cuando ella quiso incorporarse, se resbaló. Yo había puesto se me fue el nombre, una colchoneta, porque no me dejaba dormir. Yo me iba a dormir a su lado, pero me pateaba. Entonces dije, híjole, no me va a dejar dormir. Entonces puse la colchoneta y dije, yo me duermo aquí. Mis hijos estaban en otra cama los dos. Entonces cuando yo apago la luz, ella empieza a querer reincorporarse y me decía que quería incorporarse. Le dije, no, descansa. Bueno, se puso en un plan necio que quiso incorporarse, prendí la luz y se resbaló hacia la colchoneta y ahí empezó a darse golpes con la cabeza en el suelo, a querer voltear la cama donde estaban mis hijos, y ahí ya no pude soportar, porque dije, son niños pequeños, al ver lo que está haciendo su mamá se me van a poner muy mal, más uno de ellos que es muy impresionable. Entonces lo que hice fue tomar a una de ellas, a mi hija Zoe, que ya se había despertado, y ponerla en la otra cama en lo que yo le hablaba. Entonces le volví a llamar y usted empezó a orar por ella, a reprenderla, hasta que hubo un momento en que usted le dijo, tienes que dormir y ya no vas a hacer nada. Entonces ahí se quedó dormida. Dije, bueno, gracias a Dios, mañana pues ya vamos a ver otra solución a esto. Apagué la luz, pero a los 3 minutos empezó a hablar el espíritu y a gritar y a querer hacer escándalo. Entonces en esos minutos mi primer hijo Samuel se despertó, y ahí fue mi desesperación, porque yo con 2 niños, de uno de 4 y otro de 2, entre esta situación de que ven a su mamá comportarse de una manera inadecuada, queriendo tirar objetos con sus pies, volteándose, golpeándose en la cabeza, dije, no, mejor me salgo. Pues estaba en la colchoneta. Yo dije, bueno, usted me había dicho, espéreme hermano, voy a ir personalmente. Para esto ya era la 1 de la mañana. Entonces me fui, salí del cuarto donde dormimos, me llevé a los niños esperando
que usted llegara y podía oír cómo se azotaba con la cabeza y hubo un momento en que a grito pelón a la 1:30 de la mañana gritó. Entonces dije, bueno, ahora los vecinos van a decir pues qué le está pasando a esa familia, porque se oyen ruidos, se oyen golpes y ahora gritos. Entonces, hasta que llegó usted, le abrí con el pastor que llegó con usted para ayudarnos. Ya les di acceso a la recámara donde estaba ella, y pues yo oía cómo estaban liberando a mi esposa. Después de varios minutos ya me llamaron, me dijo, bueno, pues ya aquí está su esposa, ya oramos por ella, ya está aquí con nosotros. Vi que pues yo oía cómo devolvía, no veía físicamente, pero sí oía cómo devolvía, cómo sacaba cosas, y nos dijeron, bueno, pues le dieron a beber algo y lo está expulsando, y pues vamos a orar por toda la casa, porque cuando ella fue liberada en este lugar, al volver al mismo lugar, antes ella abrió puertas, y necesitamos orar por toda la casa para que se cierren esos accesos y no vuelva a tener la misma situación. Oraron por toda la casa, oraron por todo, y empezaron a hablar con nosotros, a darnos una administración como matrimonio. Pero cuando usted está hablando y el pastor acerca de nuestro matrimonio, cómo estaba, cómo nos conducíamos, hubo un momento en que ella voltea, se me queda mirando, y otra vez el espíritu empieza a hablar. Entonces me pidieron, ¿sabe qué, hermano? Tome a sus niños, váyase por favor a la recámara y déjenos con ellos. Entonces, les soy sincero, me apoyé en una pared. Para esto yo no había dormido durante la noche y la madrugada, así es que me apoyé en una pared y cansado de todo lo que había habido, me dormí hasta que me tocó la puerta y me dijeron, pues hermano, ya nos vamos, vamos a seguir orando por ella, y en la tarde los espero en el templo, porque necesito que usted y ella nos vayan al templo y vamos a orar por usted. Entonces, cuando usted salió junto con el pastor, ya dije, bueno, pues ya todo está tranquilo, y otra vez el espíritu empieza a manifestarse. Ella me decía, te voy a cubrir, déjame cubrirte. Y yo le decía, no, tú no tienes por qué cubrirme, vamos a estar tranquilos hasta ahorita, ya en unas horas ya amanece, tengo que ir a trabajar, ya vamos a dormir, vamos a descansar, ya mañana van a orar por nosotros. Se puso pesada, me encerré con los niños en la recámara, empezó otra vez a querer abrir a golpes, le tuve que abrir la puerta, se encerró con los niños, le hablé por cuarta ocasión a usted, oró en el altavoz del celular, le dio la orden al espíritu de mi esposa, abrió, y pues, ¿qué será? Dormimos como media hora, en lo que yo me preparaba para irme a trabajar, y pues dejé a mi suegra al cuidado de ella y de los niños. Me mandaba mensajes cómo se comportaba, que seguía pues queriendo subirle a las alabanzas que ponemos en la tele, que lo quería hacer con todo el volumen, que empezaba también a orar en muy alta voz. Entonces dije, híjole, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo la verdad veía todo esto y decía, híjole, mi fe ahorita está siendo movida, no sé por qué, si ya oraron 3 pastores, ¿por qué no hay una liberación completa? Entonces en la tarde, ya cuando venimos al templo, pues cada uno de los pastores nos estuvo ministrando de manera personal, y sobre todo pues hablándonos personalmente, a ver cómo están en su matrimonio, cómo está en su vida espiritual.
todo eso porque nosotros no lo entendíamos así, que el Espíritu se estaba agarrando de ciertas cosas que nosotros teníamos que soltar, y si no lo entendíamos y si no voluntariamente entregamos esas cosas, pues el Espíritu no iba a salir, hasta que en una administración personal y ya después como matrimonio, pues pudimos ver cómo mi esposa empezó a sacar como si estuviera regurgitando aire y tos. Ella me dice, es que yo sentía que algo me estaba obstruyendo la garganta y quería expulsarlo, hasta que se acabó la administración. Nos dijeron, hermanos, bueno, ya oramos, ya se expulsó todo, ahora empieza una parte de sanidad interior, ustedes tienen que hacer esto, lo otro. Ya nos fuimos para la casa. Esa primera semana yo le decía a ella que pues estaba a la defensiva conmigo, no podía hacer demasiados gestos porque decía que yo la estaba violentando. Yo tengo un tic en los pies, no le gustaba que yo estuviera moviendo los pies, en fin, hasta que hablamos, nos dijimos las cosas que sentíamos que estaban mal en nuestro matrimonio y las cosas que deberíamos de hacer bien, hasta que pasó una semana donde yo vi la mano de Dios progresivamente, como la integridad espiritual de mi esposa se iba recuperando, hasta que usted llegó en la segunda semana y le dijo a mi esposa, bueno, pues ya de todo lo que hicimos, de todo lo que hemos estado orando, de todas las personas que han estado intercediendo por usted, pues yo ya veo que ya está la Nayeli que estaba antes de esa contaminación espiritual. Amén. Es muy importante que nosotros podamos escuchar, ¿verdad?, el testimonio del hermano, porque muchas veces cuando una persona pasa por esta situación, cuando la persona recupera de nuevo, ¿verdad?, su estabilidad espiritual, almática, mental, la persona muchas veces no se acuerda de todas esas cosas, y por eso le pedía, ¿verdad?, al hermano que él pudiera venir y contarnos todo lo que él estaba viviendo. ¿Quién mejor que él para contarnos de todo lo que vivía, que pasaba alrededor de la vida de ella? Hace un momento me gustaría ahora preguntarle a usted, hermana, decía su esposo, ¿no?, que lo que pasaron fue una contaminación espiritual. Entonces me gustaría preguntarle a través de qué fue esa contaminación espiritual. Y bueno, ya nos contó él todas las dificultades, y ahora me gustaría que nos contara usted cómo fue su proceso de sanidad y liberación. Pero antes de hablarnos de la sanidad y la liberación, ¿cómo fue que se contaminó espiritualmente? Bueno, yo recuerdo que un domingo en un culto asistió al culto una joven que le percibíamos o la veíamos con una actitud rara cuando estábamos en medio de la alabanza y la adoración. Vimos, más bien mi hermana fue la que vio, yo estaba metida en la adoración, yo no me había dado cuenta. Vio su rostro de la joven, su mirada de ella, que era una mirada anormal, no era una mirada humana, por así llamarlo. Entonces viene mi hermana y me dice, fíjate, esa personita tiene un espíritu. Entonces yo regreso a verla y efectivamente corroboro, ¿no? Uno pues entiende o discierne esa parte cuando una persona tiene algo. Entonces vengo yo, como toda mujer valiente, vengo y me acerco a la joven y empiezo a orar por ella. Primero oré, no impuse manos, solamente me acerqué y oré. Y lo que Dios me mostraba en ella era que ella tenía intentos de suicidio. Y yo le dije a la joven, tú has intentado suicidarte, le digo, tú has intentado quitarte la vida. Y ella me regresa a ver y me dice sí. Entonces
fue lo único que me dijo. Yo cerré mis ojos y empecé a orar, pero lo que hice fue poner mi mano sobre ella. Entonces, yo no lo vi, pero una hermana de la alabanza me dijo que cuando yo estaba orando por ella, el espíritu que estaba en ella se estaba riendo, o sea, se estaba riendo, se estaba sonriendo, como burlándose de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Lo mismo que ahora el espíritu que estaba en esa joven, que estaba en usted, hacía usted cuando él estaba orando por usted. Sí. Era lo que nos decía el hermano. Sí, es lo que comentaba mi esposo Juan Carlos. Entonces yo ahí, bueno, ya oré por ella, terminó el servicio y en esa semana pues todo normal, ¿no? Pero sí llega un momento en el que yo empiezo a sentir una opresión o una persecución. O sea, es como si yo me hubiera desconectado de la realidad, del mundo real, y hubiera entrado a un mundo espiritual. Hay algunas cosas que sí recuerdo y hay algunas que no, pero conforme han ido pasando los días, me han venido más recuerdos. O sea, sí ya empiezo a recordar y me vienen de repente como escenas o cosas que sucedieron ya que están viniendo a mi mente a comparación de días anteriores. Entonces yo empiezo a sentir una persecución, que me estaban siguiendo. Yo entiendo que era espiritual, que me querían asesinar, que me querían matar a mí, y no solamente a mí, sino a mi esposo, incluso a usted, a mi hermana Miriam, a mi mamá, que querían asesinar a la mamá de mi esposo, a los hermanos de mi esposo. Y empiezo a sentir muchísimo, mucho miedo. No quería salir de la casa, quería estar solamente ahí encerrada. Y sí recuerdo el día un lunes que acudimos aquí a la iglesia, que había empezado desde un domingo antes. Antes de ese lunes, un domingo antes, en el culto, que yo empecé a actuar, según yo estaba actuando en el espíritu y estaba haciendo ciertas cosas espirituales, pero que se estaban saliendo del orden, de lo que debería ser lo correcto. Entonces, ese día, lo que yo sentía o lo que yo veía supuestamente en ese ambiente o en ese mundo espiritual, es que ese día había una asignación para asesinarlo a usted. Y yo veía incluso en hermanos de la congregación que hacían como ademanes de que entrara esa persona o alguien quien iba a venir, y como decirle ahí está o es él, señalarnos, ¿no? Y yo según estaba librando una batalla en ese día a favor de usted, según lo que yo viví ese día domingo. Pues no sucedió nada, no se murió nadie, nos fuimos a la casa, todo. El día lunes, en la reunión que tenemos, vuelve a suceder lo mismo. Digamos que en esa situación, en mi mente venía que habían 3 días específicos, en los cuales había como que se había dictado una sentencia de muerte hacia ciertas personas específicas de mi familia. Entonces el día lunes venimos a la reunión y lo que recuerdo era que en ese momento era que se iban o había una asignación de muerte hacia nuestros hijos, en este caso a Mateo, hacia nuestros primeros hijos, a Mateo, a Samuel. Y igual empiezo a hacer el espíritu que estaba en mí, a hacer cuestiones espirituales, obviamente nuevamente que se salían del orden, que no estaban, no eran de una manera correcta. Pues empiezo a actuar y al final usted me llama, así como lo comenta mi esposo, me llama, empieza a hablar conmigo. Y es cuando ya se manifiesta totalmente
el espíritu que se había apoderado de mí, con gritos, y otras cosas, ¿no? Lo que recuerdo en ese momento es que, bueno, lo que yo escuchaba es que usted pedía, ¿no? Creo que era a mi hermana que le decía, tráeme agua, tráeme aceite, era lo que yo escuchaba. Y no supe de ahí, sino cuando ya estaba en el auto, que dice mi esposo que me subieron al auto. Yo recuerdo ya cuando estaba en el auto adentro en el asiento, y recuerdo que usted se acercó a la ventanilla y recuerdo la voz de mi hermana Miriam que me decía, Naye, soy tu hermana, soy Miriam. Y yo empecé a decir, pero ¿qué no nos vamos a morir? ¿Qué no los van a matar? ¿Qué no que la iglesia? Y eso recuerdo. Y empezaron otras manifestaciones también adentro en el carro, ¿no? Ya de ahí, pues por lo que comenta mi esposo, vamos hacia la casa. Pero siempre cuando yo salí en el auto sentía una persecución, o sea, no recuerdo el camino de la iglesia, de ese día de la iglesia hacia la casa, sino que cuando llegamos, o sea, se estaciona el carro, es como que regresa, ¿no? Pero me acuerdo, pues yo como bajé normal, así como con mucha fuerza. Recuerdo que mi mamá me dijo, ¿te ayudo a bajar? Y yo así, no, pues yo puedo sola, y pum, agarro y me subo. No habíamos, creo que no habíamos comido, no recuerdo exactamente si llegamos a cenar, y ya me dormí ese día lunes, pero antes de dormir me dice mi esposo, mañana vas a ir con el pastor a tal lugar porque van a orar por ti. Y yo, sí, correcto. Me levanto ese día, martes, que teníamos que ir a ese lugar temprano, y pensé, dije, ¿qué ropa me voy a poner? No sé si era yo pensando o era el espíritu eligiendo lo que me tenía que poner. Agarro y lo primero que veo es un huipil. Entonces dije, me voy a poner. Me agarro mi huipil, lo plancho, ya me metí a bañar, todo me cambié. Ya pasó usted por mí y nos fuimos, ¿no? Recuerdo que en el camino, recuerdo algunas cosas, no todo, que empecé a cantar unas alabanzas. Usted puso alabanzas, empecé a cantar, empecé a hacer como movimientos también con mis brazos, y de repente, bueno, usted iba platicando, iba contándome o diciéndome algo, no sé qué, iba platicando, no lo recuerdo, y así en un tramo recuerdo que no sé si usted iba orando, pero creo en voz baja iba orando, no sé si iba orando o algo, pero recuerdo que cuando, bueno, el espíritu quería hablar, decía, no puedo hablar. Recuerdo que así sentía como si me ataran la voz, como si me ataran la voz, como si algo me oprimiera para ya no poder hablar. Recuerdo que hubo un momento en que me dormí, o sea, perdí totalmente la conciencia, no supe en qué momento, cuánto tiempo duró el viaje. Llegamos al lugar donde íbamos a llegar. Usted me dijo, hermana Nayeli, ya llegamos, bájese. Me bajé, ingresamos al lugar, ¿no? Estaba pues todo el lugar con personas que también van a recibir sanidad, a recibir liberación, a la necesidad espiritual que ellos tengan. Recuerdo que tomaron mis datos, ahí sí me acuerdo, porque sí di mi nombre, me preguntaron mi edad, y otras preguntas personales, ¿no? Ya cuando nos dicen, bueno, pues van a esperar, nos fuimos al lugar, había varias personas y empiezo otra vez a ver y a sentir la misma persecución, y era como cosas que yo veía, de que como si todos estuvieran confabulando o algo contra mí, ¿no? Y empieza otra vez a manifestarse el espíritu a través de movimientos en mi cuerpo, es lo que recuerdo. Entonces van los hermanos y nos llaman para entrar al lugar donde iba a ser el proceso. No recuerdo exactamente todo al momento de entrar. Según yo entré bien, o sea, entré caminando yo por mis propias fuerzas, según yo, y entro a ese lugar y
Y al inicio empiezo, estaba el pastor del lugar, estaban otros hermanos. Cuando me meten a mí, no recuerdo que hubiera algunas otras personas más, pero me meten y empieza este espíritu otra vez a manifestarse. Tuve ahí una situación por la cual me tuvieron que cambiar de ropa, entonces me sacan al baño o afuera al baño para que yo me pudiera cambiar ese huipil que yo llevaba. Y me acuerdo que la hermanita me decía, te vas a cambiar y te vas a poner esta ropa. Y el espíritu decía, no, yo no me quiero quitar esta ropa, yo quiero esta ropa, decía el espíritu. No, mira, pero porque así no podemos hacer bien el proceso y eso. Bueno, el chiste hasta que me convencieron al espíritu, no sé qué fue o cómo decirlo, me cambio, me quito el huipil, lo dejo en el suelo y me dice la hermana, no, mira, te pones esta ropa, y yo, no quiero esa ropa. Entonces, ¿qué quieres? Y decía el espíritu, quiero un vestido. Y no, pero es que no te podemos traer un vestido, solamente tenemos esto. Pero algo que sí recuerdo porque sé que era yo, ellos tenían playeras y en las playeras decía, el espíritu del Señor está sobre mí. Cada vez que algún hermano o hermana aparecía delante de mí con esa playera y yo podía leer eso, lo recuerdo perfectamente, yo lo leía, el Espíritu del Señor está sobre mí, yo volvía. Y entonces ellos obviamente espiritualmente se dieron cuenta, entra una hermanita que traía esa playera, es cuando yo vuelvo, leo lo que dice la playera, vuelvo y entonces sí, me cambio, me pongo, me voy a poner este pantalón, porque también no quería salir del baño donde estaba, quería quedarme ahí. De ahí tardamos yo creo como unos 15 minutos o no recuerdo exactamente. Entonces ya me cambié y me regresaron. Cuando regreso ya con esa nueva ropa y porque me pusieron esa playera, yo dije que quería esa playera. La playera que decía el Espíritu del Señor está sobre mí, me la pongo y todo, salgo, pero es como si por un momento el miedo se hubiera ido, ese miedo que me oprimía y que me estaba gobernando, se fue y entré. Cuando entro ya sin el huipil y con esa ropa, empiezo a sentir paz y tranquilidad y empiezo a percibir el ambiente espiritual, pero no de parte de las tinieblas, sino de parte de Dios, lo que se estaba moviendo ahí. Recuerdo que me oraron por mí, estaba un teclado y una guitarra que cuando entré por primera vez con el huipil puesto no lo había escuchado ni me había dado cuenta. Entro y empiezo a escuchar esas melodías, esas alabanzas que estaban entonando y recuerdo que me dormí así como en posición fetal y le digo a mi esposo, ¿sabes lo que yo experimenté cuando estaba durmiendo? Le digo en ese lugar, que fue un recuerdo que creo que era hace como pocos días que se lo dije. Le digo, Juan Carlos, yo experimenté mi muerte, le digo, en ese lugar. O sea, es como si yo me hubiera muerto, le digo, porque yo escuché, o sea, el espíritu que me oprimía me decía, o yo sentía que iban a venir a mí, o sea, y me iban a asesinar con un arma de fuego. O sea, yo estaba así acostada en posición fetal, dormida, y empecé a escuchar balazos, ta, 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 ta. O sea, llegar motocicletas y ta, 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 balazos y ta, 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 ta. Y escuché eso. Y escuché a mi familia llorando, le digo a él, escuché a mi mamá, o sea, es como si mi mamá se hubiera acercado ahí donde estaba yo durmiendo y empezó a decir, no, mi hija, ¿por qué? ¿Por qué te hicieron esto? Y hasta yo pensé y dije, ay, ¿a poco esto es morir? Pues no se siente nada, dije, ¿a poco ya estoy en el ataúd? Y luego escuché que mi mamá le dijo a mis hijos, vengan, despídanse de su mamá porque ya se va. Y escucho la voz de mi hija Zoe que dice, mami, y se ríe.
Y cuando yo escuchaba la voz de mis hijos, me acuerdo que yo me sonreía, porque eso sí sentía, o sea, estaba dormida, y cuando escuchaba la voz de los niños, me sonreía. Y luego le llamaron a Samuel: ven papi, ven, despídete de tu mamá porque ya se va. Y escuchaba los llantos de mi familia, que estaban llorando porque yo me había muerto. Y eso le digo a él: en ese lugar yo experimenté como si yo me hubiera muerto, una muerte, ¿no? Yo decía, no, pues qué bonito es morirse, no se siente nada, no siento dolor, no sé nada. Sí recuerdo que había, obviamente, una hermana, supongo que era una hermana, que oraban por mí, me ponían sus manos, era un aceite, supongo que se pusieron aceite en sus manos, oraban por mi cabeza, por mis ojos, por mis oídos, por mis manos, por mis pies, porque también sentía que me tocaban mis pies y que estaban ahí orando y que estaban orando, y empecé a sentir como un olor. Yo decía, huele a flores, les decía, como un olor agradable, como algo, un olor agradable, como a rosas, le decía, que penetraba. Entonces ya cuando me despierto y me incorporo, entró usted, y me ofreció agua. Entonces, pero antes creo el otro pastor me había ofrecido agua, o no sé quién. Tomé, no me la acabé, y cuando me da agua usted, me acabo todo el botecito de agua, no es lo que yo recuerdo. Y empecé ahí sentada, empecé a escuchar las alabanzas y empecé a sentir mucha paz, No fui consciente del tiempo, no sé cuánto tiempo pasé ahí dormida, no sé cuánto tiempo estuvieron orando por mí. Sí veía a las demás personas que también habían entrado a administración. Y lo que también empiezo a recordar es que yo veía como si, yo creo que era de Dios, como si me dijera que toda esa administración, yo veía personas que vomitaban, personas que decían, sí, ya estoy sana, no sé si eso era la realidad o lo que estaba pasando, era lo que yo veía, y una voz que me decía, es que todo esto también va a suceder allá en tu iglesia, todo eso también va a suceder allá en Pinotepa, todo lo que estás viendo, las sanidades, las liberaciones, también va a suceder allá. Y yo me quedé, y en ese momento pensé, ay, pues mi muerte no fue en balde. No, todo lo que pasé o según mi muerte trajo un beneficio para la iglesia, porque fue lo que pensé, ¿no? Son recuerdos que los estoy, que me han estado llegando a la mente así, como de repente, ¿no? Cosas que antes no recordaba. Ya llega un tiempo en que dice, usted me dijo, no, nos tenemos que ir, hermana, ya terminó. Y yo así de, no me quiero ir. ¿Y por qué no te quieres ir? No, pues porque aquí siento mucha paz, siento mucha tranquilidad, yo no me quiero ir de este lugar. Y sí, yo sentí en ese lugar una dimensión espiritual, pues muy diferente a todo lo que me había estado pasando en los siguientes días. Ya, bueno, el chiste es que no salimos. Recuerdo que se acerca el pastor de ese lugar a hablar con usted, ¿no? Y es lo que decía él, que había sobre mí un espíritu de muerte, y que aparte había brujería sobre mi vida. Entonces yo creo también en esa parte de que en ese lugar fui liberada del espíritu de muerte. Fue lo que ellos me liberaron, porque literal yo experimenté, en ese momento como si me hubiera muerto. Entonces regresamos, y recuerdo que en el camino yo venía pensando y decía, ay, ya vamos subiendo al cielo. Bueno, pero déjeme interrumpirle un momento, porque tanto el hermano Juan Carlos como ella dicen un lugar y un lugar y un lugar. El lugar se llama Roca Blanca. Ahí hay un ministerio que se llama el Ministerio Misión Victoria, dirigido por el pastor Dwayne y su esposa, y todos los martes a las 8 de la mañana ellos abren las puertas, y hay un ministerio que se llama Fuente de Gracia.
Es de lo que la hermana está testificando y es un ministerio abierto a todos. Si usted no solo oran por liberación o por cosas espirituales, sino también por problemas físicas, como ella lo comenta. Entraba gente con enfermedades, con diferentes problemas, y Dios hacía un milagro y muchas de esas personas salían sanas de ese lugar. Estuvimos 5 horas, ella lo cuenta ahorita en cuestión de minutos, pero estuvimos 5 horas ahí, ¿verdad? Que estuvimos con ella, que se estuvo orando. Fue un tiempo que ella lo siente corto, pero fue bastante tiempo. Y vuelvo a repetir, está en Roca Blanca, por si usted tiene el deseo de ir, vaya por favor con toda libertad. Ahí reciben a gente tanto cristiana como no cristiana. Sí se llama el ministerio, y así usted lo puede encontrar en Facebook, ministerio Fuente de Gracia. Bueno, regresamos de allá, entonces llegamos a Pinotepa. ¿Y qué sucede? Sí, llegamos a mi casa. Yo recuerdo, todavía le decía a usted, ¿y qué va a pasar con mi vestido, con mi huipil? No, pues se quedó porque se ensució y se lo van a lavar y se lo van a entregar después. Bueno, pues en el camino igual sucedieron también otras manifestaciones espirituales. Yo recuerdo, llegamos a la casa, entré, me bañé porque me sentía sucia. Me bañé y me meto a mi cama, y fue cuando sucede esa parte que ya contó mi esposo, que de eso no recuerdo mucho, no tengo tanto recuerdo de todo lo que pasó en esa madrugada. Recuerdo cuando usted y el pastor que le acompañaba entraron al cuarto y empezaron a orar por mí. Y no recuerdo más si me dieron a tomar algo, si me ungieron con aceite, no recuerdo nada, no recuerdo si vomité o si empecé a sacar algo. Sí recuerdo que había ciertas cosas que el Espíritu señaló, ciertos objetos en mi casa, que el Espíritu empezó a señalar y dijo no, mencionó como 2 o 3 cosas, creo. Y ya después recuerdo que el otro pastor me dijo, ¿sabe cómo se llama, cómo se apellida? Creo que sí me preguntó, y fue cuando creo ya volví de nuevo. Salimos del cuarto, pero sí recuerdo también cuando me azotaba la cabeza contra el suelo, e incluso obviamente después de todos esos procesos me quedaron marcas en mis pies, en mis rodillas, las marcas de esos golpes que el Espíritu hacía que yo me diera, ¿no? Tratando de moretones también, tratando del Espíritu hacerle daño a mi cuerpo. O sea, yo le decía a mi esposo, es que el Espíritu no quería hacerle daño a nadie más, el Espíritu venía a hacerme daño a mí, a mi cuerpo, a mi persona. Entonces, terminan ustedes de orar, la madrugada, por lo que ya platicó mi esposo, y vuelve otra vez este espíritu. Entonces nos tenemos que preparar, ¿no? Para después, en ese día, que me trajeran en la tarde a orar acá al templo. Pero recuerdo que todo ese día, para venir al templo a orar, me la pasé acostada en mi cama, en una sola posición, y sí recuerdo que hacía como movimientos con mis brazos, señalaba ciertos lugares. ¿Qué era lo que yo vivía en ese momento? Yo estaba experimentando yo seguía teniendo una lucha. Yo sabía que mi espíritu, Nayeli, estaba luchando contra algo, porque sí, yo quería, como que yo solita en mis fuerzas quería volver otra vez, pero ese espíritu todavía estaba gobernando mi mente y estaba gobernando mis decisiones, o sea, todo mi cuerpo. Hubo un momento en que sentí que se empezaron a quitar de mi cuerpo como alfileres. Desde todo mi cuerpo, desde mis pies, empecé a sentir como si se me estuvieran arrancando alfileres.
todo mi cuerpo, hasta mi cabeza, hasta cuando un alfiler se quitaba, sentía como que se liberaba esa parte de mi cuerpo, en la cabeza, en mi cuello, aquí en mi garganta, en la parte de acá, ¿no? Hasta sentí cuando hice así mi cuello, cuando sentí que se quitaron esos alfileres. Sentía también como si mis oídos se estuvieran quemando, porque recuerdo que un pastor de fuera de Pinotepa me hizo una llamada y me empezó a decir: hermana Nayeli, usted necesita una liberación total. Y yo le dije: sí, pastor. Y le empecé a decir: estoy sintiendo, cuando usted me está hablando, como si mis oídos se estuvieran quemando. Le digo: mis oídos se están quemando. Y en ese estar pasé horas, no comía, ni siquiera tomaba agua durante esos días, no comía, no probaba alimento, a lo mejor agua, pero ¿qué será? Unos 200, 300 mililitros al día, tal vez. Tenía una resequedad, pero muy fuerte en mis labios. Sentía mi boca muy, muy seca. Y yo recuerdo que entraba mi mamá y le hablaba al espíritu: te quedas ahí, no te levantes, y no hagas esto, no el otro. No, recuerdo que no quería comer y usted me llamó al teléfono de mi mamá y me dijo: hermana, tiene que comer. Entonces me levanto, pero así voy a la mesa, y mi mamá había hecho sopa ese día y me la tragué prácticamente, pero así como bocado tras bocado, ni siquiera yo masticaba el alimento, tragué la sopa, me tragué el vaso con agua y ya voy de nuevo a la cama. Yo era eso lo que estaba experimentando en esa cama, incluso que yo estaba luchando una batalla. Escuchaba perros ladrar, escuchaba el sonido de cuervos, escuchaba gente que se estaba riendo, escuchaba personas que estaban destapando, no sé, una botella, no sé si eran refrescos, si eran cervezas, no sé, pero se oía, o yo escuchaba que destapaban cervezas como festejando algo y que se estaban riendo de mí, que se estaban burlando, y de repente yo sentía que ya iba perdiendo la batalla y que iba ganando el enemigo, y había momentos en que yo iba ganando la batalla y todo lo demás malo como que se iba apaciguando, ¿no? Y fue todo lo que viví en ese lapso de tiempo antes que me trajeran a orar aquí al templo. Me traen a orar aquí, para que oraran por mí aquí al templo. En esa parte, ¿verdad?, que usted comenta, hay algo que yo quisiera agregar, que estoy seguro que se lo dije, a lo mejor no lo recuerda, pero pues el pastor Dwayne no les conoce a ustedes de nada. Ahorita ya les conoce, ¿verdad? Pero antes de eso no. Y algo que cuando se quedó dormida y a mí me mandan a llamar, ¿verdad?, que pasara, él platicaba conmigo varias cosas, y él me decía eso, que mientras, de lo que estaba comentando ahorita, que mientras él estaba orando por usted, veía a dos mujeres que estaban celebrando, que se estaban riendo, y que él veía cómo, ¿verdad?, iba a venir algo de parte del Señor en contra de ellas. Una hermana a quien Dios le usa en palabra profética en nuestra iglesia me decía lo mismo, ¿verdad, pastor? El Señor me permitió ver a una mujer que por su boca y por sus oídos están saliendo gusanos, y que la mujer anda pues gritando, pidiendo perdón, que tengan perdón de ella, porque lo que trató de hacer se le va a regresar. Y ese es el poder de la maldición o de la brujería cuando alguien lo hace. O sea, alguien piensa que es algo inofensivo, lo hace muchas veces con odio, con rabia de querer hacerle daño a otra persona con quien se siente ofendido, pero lo que no saben de la brujería es que la brujería siempre se regresa al que la invoca, al que la hace, y muchas veces, ¿verdad?, pues son ellos los que terminan en esa situación. Y era algo que recordaba ahorita, que escucho cómo testifica esa parte, ¿verdad?, de lo que estaba experimentando. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando llega en la tarde aquí al templo? Cuando me traen a orar, yo empiezo a ver que mi esposo es
aparentemente el hombre o la persona que me tiene a mí así. O sea, yo llego aquí toda débil, sin fuerzas. Yo me veía muy delgada, así de manera corporal como mi hermana Miriam. Mi hermana es delgada y así yo veía prácticamente mi cuerpo casi en huesos. Así me veía yo. Me recuerdo que platicamos un ratito allá afuera, llegan los demás pastores y ya me meten acá y empiezan a hablar conmigo. Cuando yo entro aquí, yo veía cosas que no estaban aquí. Yo veía en este lugar, eran 3 varas puestas, pero rodeada con cintas amarillas. Y vi de este lado 3 varas puestas, rodeadas con cintas rojas. Ya después que pasa eso y regreso al templo y busco dónde están esas varas, no estaban. Era lo que yo estaba viendo en el mundo espiritual donde yo estaba. Empiezan a hablar por mí, conmigo, uno de los pastores me empieza a preguntar, hermana Nayeli, esto, no, me pregunta mi nombre, ¿cómo se llama? Y ya no empiezan, y obviamente empezó a hablar el espíritu, o los espíritus que habían en mí. Me decían, ¿cómo te llamas? Le preguntaban los espíritus, y ya empezó a decir el espíritu, fulano de tal, soy tal. Entonces, cada vez que el espíritu o los espíritus decían sus nombres, yo sentía así una liberación en mi cuerpo. Y cada vez que se liberaba eso, me iba sintiendo más cansada, más agotada. Platicó uno, luego vino otro pastor y empezó a hablar también con el espíritu. Me recuerdo, entró mi esposo, nos dijeron que habláramos entre nosotros. Se acerca un pastor también cuando estamos hablando y nos preguntaron, si es correcto, nos preguntaron si ya habíamos acabado de platicar, de si ya nos habíamos puesto a cuentas en relación a nuestro matrimonio. Y lo que recuerdo también que hubo un momento en que cuando un espíritu dijo su nombre, di como un salto así y se quebró una silla. También eso lo recuerdo, que se quebró una silla del salto, del golpe que di. Y ya cuando terminamos de platicar con mi esposo, se acerca el pastor. Yo recuerdo, o sea, que sí ya era yo y grité con las pocas fuerzas que ya tenía en ese momento, porque sentía que ya no tenía fuerzas, y empecé a decir, Señor, o dije papá, o dije Padre, ayúdame, ya no aguanto, ayúdame. Fue cuando caí hacia el suelo, me arrodillé, caí al suelo y empecé, yo eruptaba, recuerdo que eruptaba, sacaba aire y empecé a vomitar, a sacar como algo pegajoso, como si fuera un moco, algo mocoso de mi garganta. Me empecé, pues obviamente no, a arrastrar en el suelo y a vomitar, pero sentí como eso se vino desde mi estómago y iba subiendo, hasta que llegó un momento en que llegó aquí a mi garganta. Y yo recuerdo que les dije así, les señalaba aquí, que había algo aquí que no lo podía sacar. Yo lo quería sacar, pero ya yo estaba haciendo tanta fuerza por querer expulsar eso, que había algo aquí. Entonces, creo, oraron por mí. Alguien puso su mano aquí, y creo en mi cabeza también. Y no sé si en mi estómago también alguien puso. En mi estómago yo sentía, antes de que empezara a vomitar, como si algo se estuviera moviendo adentro, como si algo se moviera. No, yo sé cómo es, a lo mejor que se muevan los intestinos por un gas, lo sé perfectamente, pero no era esa sensación, era como si tuviera algo adentro que se estuviera moviendo muy fuerte, sentía. Entonces ya cuando expulso eso, sentí cómo se destaparon mis oídos, se destapó mi nariz y se destapó mi garganta, y efectivamente era, yo lo vi así como algo pegajoso que hasta quedó colgado así de mi boca. Y recuerdo que de ahí empecé a estornudar,
empecé estornuda y estornuda y estornuda, y también saqué como moco de mi nariz, y cuando sucedió eso, como si se me hubieran abierto mis oídos, como si se hubiera abierto mi sentido del olfato y mi sentido del gusto. Recuerdo que me dieron a tomar algo, creo que era agua, no sé qué me dieron a tomar, pero tomé algo. Agua, tomé algo, pues salió todo eso, ¿no? Cuando expulso todo eso, recuerdo que me desmayo, pues quedo totalmente así sin fuerzas, desmayada. Recuerdo que de un lado me tomó mi mamá, del otro lado me tomó mi esposo, y me llevaron, pero yo sí recuerdo que todo lo que yo expulsaba, a mí me llegaba un olor como a cosa muerta, como algo muerto. Y yo le decía a mi mamá, es que eso que yo saqué olía a cosa muerta. Dice mi mamá, no olía nada. Digo, no, sí, olía y apestaba horrible, le digo, a cosa muerta, o al menos yo así lo olía, olía a cosa muerta. Termina la liberación, creo que uno de los pastores dijo que me dejaran descansar, que porque me veían que ya no tenía fuerza, no sé si fue así. Ese día me llevaron a casa, llegamos al lugar y ya me levanté, ¿no? Creo que me querían bajar y me levanto yo como si nada y me subo. Recuerdo me metí a bañar porque yo sentía que yo apestaba, así sentía. Me estuve lavando mi boca, creo me lavaba no sé cada cuántas veces la boca. Me lavaba mis manos también muchas veces, limpiaba todo donde yo estaba, donde comía, porque sentía que todo estaba sucio. Recuerdo que mis manos se me empezaron a despellejar también, y tenía mucha comezón en mis manos, se me empezaron a despellejar. Y después de ahí, bueno, pasó... ya fue como un proceso después donde seguí siendo liberada. Yo sé que hubo hermanos del Ministerio de Guerreros de Oración que estuvieron orando por mí. Mi familia hizo un tiempo de ayuno, de oración a mi favor. Me cuenta mi mamá y mi hermana que hicieron un pacto en el altar también a favor mío, y yo sé que todo esto afectó a toda mi familia, no nada más a mi esposo y a mis hijos, sino a mi mamá, a mis hermanas, a mis tías, a mis sobrinos, a todos los que vivieron este proceso, ¿no? Yo lo viví de una forma y sé que ellos lo vivieron también de otra forma, y aunque pareciera que todo estaba mal, pero sé que algo bueno hizo en nuestra familia, y fue traer unidad, ¿no? Decir, ¿y cómo está esto? Recuerdo que una de mis primas decía, yo jamás había hecho un ayuno con tanta devoción, dice, como lo hice ese día, ¿no? Y me dice mi prima, Nay, es que yo oraba por ti, dice, y yo te decía desde acá donde yo oraba, Nay, tú eres de Cristo, vuelve. Y yo lloraba por ti, dice. Y luego otra tía, sí, hija, yo lloraba por ti. Yo dije, ¿cómo Naye se va a quedar así como está y esto? Entonces yo puedo ver la parte buena también de este proceso, donde vi toda la unidad de mi familia, donde sí o sí fue una muestra de amor hacia mi vida, hacia mi persona, con todo lo que ellos hicieron, ¿no? Yo en ese momento obviamente no era consciente de todo lo que ellas estaban haciendo espiritualmente también a favor de mí, y pues aquí estamos dando testimonio acerca de todo este proceso. Amén. Pues creo que es muy tremendo todo lo que escuchamos, ¿verdad? Y podemos oír tanto lo que pasó, ¿verdad? Fuera de todo esto y también por dentro. Ahora me gustaría preguntarle a los dos, ¿verdad? Un consejo que puedan dar, hermano Juan Carlos, porque sabemos que no es algo que solo sucede,
¿verdad? A veces pensamos que nunca van a llegar estas cosas a nuestro hogar, que siendo cristianos, como decía el hermano Juan Carlos, pues no nos va a pasar nada de esto, y de repente pues pasamos por estos procesos. Entonces alguien está pasando por un proceso de estos, o va a pasar por un proceso de estos. ¿Qué es el consejo que usted le daría a ellos? Sí, yo experimenté mucha desesperanza, la verdad, así como Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado, pero que una vez vuelto a confirmar a sus hermanos, pues yo me sentía de esa forma, desesperado, ver la situación de mi esposa que aparentemente no mejoraba, ver que ella estaba ida, pero el consejo que les doy es siempre descansen en Dios, en su palabra, y sobre todo oigan a personas que tienen el Espíritu Santo. Desgraciadamente también el espíritu que hay en el mundo trabaja en contra de nosotros. Muchas personas me decían que yo tomara decisiones erróneas. Yo me desesperaba porque decía, bueno, ellos quieren algo mejor para mí, me están diciendo algo que va en contra de lo que Dios ya ha dicho. Entonces yo sí les recomiendo que oigan a las personas que tienen el Espíritu Santo, que confíen en sus autoridades espirituales. Algo de lo que platicábamos con mi esposa es que desgraciadamente un fenómeno que se vive aquí en Pinotepa es que no se reconoce la autoridad del pastor, no se reconoce a las personas por la autoridad que portan, y eso también hace que estos espíritus tomen autoridad sobre nosotros. Entonces, dos cosas que les recomiendo es que vivamos sometidos a Dios, las autoridades que nos ha puesto, y que oigamos a personas que tienen el Espíritu Santo. Amén. Eso es importante porque, como les digo, ¿verdad? Uno como familiar vive diferente todo esto y cae, como decía el hermano, en una desesperación. Hace años atrás exactamente pasamos por una situación similar en la iglesia con una prima del hermano, que su papá en desesperación, ¿verdad? La llevó a ella con un brujo, y porque eso fue el consejo que le dieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que todo se tranquilizó un momento, pero cuando regresó con mucha fuerza, y la hermana ya andaba muriéndose, ya estaba en las últimas. Ella vino a la iglesia, nos contó todo lo que había pasado, ¿verdad? Porque una de las cosas que le decían estas personas es: no le digas a nadie lo que hiciste. Ella nos cuenta eso, ya sabemos. Entonces ahora que nos enfrentamos, empezamos a orar por ella al finalizar un culto por liberación con varios hermanos, y el día de hoy la hermana está completamente sana y completamente libre. También me gustaría pedirle a usted, ¿verdad?, qué consejo le da también a las personas que puedan estar escuchando este video. Sí, pues yo después de esta experiencia que viví sobrenatural, ¿no? Estar en un ambiente espiritual, definitivamente estoy realmente convencida de que el mundo espiritual es real, de que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario que tiene fuerza, no poder, porque el poder lo tiene Dios, pero que sí tiene la fuerza para atacarnos, que tiene la fuerza para hacernos daño, ¿no? Porque esa es la intención de nuestro adversario. Y si tú que estás escuchando y estás viendo este video, a lo mejor dices: yo ya fui a un médico, ya fui con otro, me dicen que no tengo nada, yo siento miedo, siento una desesperación, siento a lo mejor algo similar a lo que yo pasé. Yo quiero decirte que la única esperanza que tú tienes es poder tener libertad en Cristo Jesús, que es el único que nos puede hacer libre en ese aspecto, en el ámbito espiritual. No hay ningún ser humano, no hay ningún médico, no hay ninguna medicina que te vaya a quitar toda esa opresión, sino solamente va a ser Cristo, sino solamente va a ser el poder de Dios que te puede sanar, que te puede liberar. Y yo te invito a que puedas acudir a una iglesia cristiana, y qué más te puedo decir, que puedas venir a nuestra iglesia, que créeme, es un lugar
donde está tan fuerte y tan real la presencia del Espíritu Santo aquí, y nuestra mayor intención y deseo siempre es poder servirle a las personas. Nosotros estamos dispuestos a poder servirte, a poder ayudarte. Si tú estás pasando por un proceso igual y si necesitas ayuda, si necesitas liberación, no dudes en acudir con alguien para que pueda ayudarte. Cuando digo con alguien me refiero a un lugar, una iglesia cristiana, un lugar donde hay autoridad, donde hay un pastor, donde hay una autoridad espiritual que te puede ayudar. Amén. Pues quiero terminar, ¿verdad?, agradeciéndoles a ellos, porque no es fácil pararse frente a una cámara, ¿verdad?, y poder contar estas cosas tan íntimas, tan personales que han sucedido. Y para terminar quisiera decirles lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Jesús apareció para destruir las obras del diablo. El mundo espiritual, como lo enseño, es real, ¿verdad? Pero más poderoso es el poder que hay en Cristo Jesús. Así que no pierdas la esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Él puede sanar y Él puede liberar a ese familiar que tú estás viendo que está siendo oprimido, que está siendo atacado y que están como familia pasando situaciones difíciles, noches largas. Te invitamos, con brazos abiertos te esperamos en la iglesia del Señor, porque creemos en un Dios que libera, creemos en un Dios que sana y que puede hacer un milagro en ti. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, te invito a que lo hagas en este momento, que de todo tu corazón le digas: Señor, hoy te abro mi corazón y te reconozco como el Hijo de Dios, que has venido a esta tierra para morir por mis pecados. Te pido que entres en mi vida, que seas mi Señor y mi Rey, que seas mi Salvador y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Haz esta oración de todo tu corazón y te aseguro que tu vida no volverá a ser la misma. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.